Una niña es testigo del asesinato de su madre. ¿Y dices que está sangrando? Por todas partes. Pero durante años el caso queda abierto. Era una persona que Crystal conocía y probablemente muy bien. Un sospechoso explica una historia inverosímil. Era la historia más absurda que he oído en mi vida. Era inverosímil. Pero ¿y si las pruebas demuestran que dice la verdad? Teníamos el ADN. El ADN no miente. En el verano de 1992, Crystal Perry compró una casita en Bridgeton, Maine. Esta madre soltera pensó que sería el lugar perfecto para criar a su hija, Sarah. La prioridad de mi madre era cuidarme a mí. Hizo todo lo que pudo para comprar una casa lo antes posible y asegurarse de que tenía una infancia agradable. Crystal encontró un trabajo en una fábrica local de zapatos y todos decían que era una buena madre. Habláramos con quien habláramos, nos contaban que trabajaba incansablemente para tener una vida mejor para ella y su hija Sarah. Era una vida tranquila. Pero una noche, después de que su hija de 12 años se hubiera acostado, escuchó una pelea entre su madre y un hombre. Me desperté sobresaltada al oírla gritar «no», con tanta fuerza, con la voz más fuerte y horrible que nadie pueda imaginar. Sarah no supo qué hacer. Abrió la puerta y miró, pero no pudo ver nada. Luego, oyó cómo abrían un cajón de la cocina. Oí el ruido de la cubertería, luego un ruido repetitivo de golpes, y me pareció que alguien estaba matando a otra persona con un cuchillo. Luego, todo quedó en silencio. Me di cuenta de que tenía que salir a la calle y hacer lo que fuera si quería seguir viviendo. No oyó que el agresor se fuera. No estaba segura de si el agresor seguía en la casa. Increíblemente, Sarah arriesgó su propia vida y salió del dormitorio para ver cómo estaba su madre. Vi un cuerpo en el suelo y había mucha sangre. Y cuando me acerqué rezaba para que no fuera ella, pero sí lo era. Su madre no se movía. Sarah intentó llamar, pero no había línea. Por eso corrió 300 metros hasta la casa del vecino y llamó a la puerta. Pero nadie abrió. Siguió corriendo y al final llegó a un pequeño restaurante. Les dije, han matado a mi madre y que aquella persona me perseguía, que necesitaba llamar al 911. Me he despertado en mitad de la noche y mi madre gritaba, no, no, asesino, muy fuerte y cada vez más rápido. ¿Entonces tu mamá está en casa ahora? Sí. ¿Y dices que está sangrando? Por todas partes. Cuando la policía llegó, Crystal Perry fue declarada muerta en la escena. Era horrible. Crystal Perry estaba en el suelo de la cocina. Había sangre. Había huellas de zapatos en la sangre. Había gotas de sangre por todas partes. Crystal Perry recibió más de 50 puñaladas. Fue un acto sanguinario en la zona del salón. Se extendía desde allí hasta la cocina, donde la encontraron tirada en el suelo. Lo clasificamos como un crimen pasional, porque normalmente, en el 99% de los casos, suele conducir hasta a alguien conocido o a una amistad de la víctima. No faltaba nada en la casa y la puerta no estaba forzada. Llevaba puesto el albornoz. Era bien entrada la noche. Y si no tuvo reparos en abrir la puerta, si es lo que pasó, ciertamente sugiere que o bien les conocía o eran cercanos. Parecía como si el asesino hubiera intentado limpiar. Al hacerlo, dejó impresas las huellas de sus zapatos en el suelo de la cocina. Había marcas de zapatos de calidad y claridad variable por todo el suelo. Aproximadamente 20 o más eran visibles. Aquello ayudó a identificar el número de agresores. Crystal iba descalza, así que o bien había un sospechoso en la escena o dos con el mismo tipo de zapato y suela, pero esa probabilidad es baja. Bridgeton es una ciudad pequeña con algunos miles de habitantes y su población pronto supo que uno de ellos era un asesino.
Como Crystal Perry había recibido más de 50 puñaladas, había una cantidad importante de sangre en la escena del crimen. Las huellas dactilares estaban muy cubiertas de sangre para poder usarse, pero los analistas de proyecciones de sangre advirtieron una serie de patrones en el cuerpo de Crystal que eran distintivos. Lo que llamaba la atención claramente eran unas gotitas de sangre en la pierna de la mujer. Y cuando examinamos aquellas gotitas, resultaron ser gotas pasivas de sangre. Las gotas de sangre pasivas son casi siempre perfectamente circulares en el punto de impacto. Resultan de la caída directa de la sangre desde una fuente relativamente estable. Y como aquellas gotas cayeron sobre el cuerpo de Crystal, solo podían indicar una cosa. No eran de cristal. Es imposible que hubiera podido mover el cuerpo de tal manera que las gotas de sangre se posaran en su pierna. Habían salpicado tras la muerte de Crystal Perry. Solo había una conclusión posible. El asesino se había herido durante el ataque y su sangre cayó en el cuerpo de Crystal. La sangre es resbaladiza, la sangre tiene la consistencia del aceite de motor. Es probable que te cortes con un cuchillo si este te resbala de la mano. Estas gotas de sangre pasivas también estaban en la cocina. Había gotitas de sangre en el fregadero y en la encimera, y parecía que hubiera cogido papel de cocina porque no había gotas que recorrieran el camino inverso hacia el cuerpo. Todas eran en dirección al fregadero. Los investigadores encontraron un zapato que coincidía con las huellas de sangre dejadas en la escena del crimen. Era un Oak Harbor modelo Danny, por lo que teníamos una idea del aspecto del zapato del sospechoso. En la autopsia de Crystal, el médico forense encontró pruebas de agresión sexual y recogió muestras biológicas para una futura comparación. Entre los sospechosos, la policía investigó al exmarido de Crystal, Thomas, que vivía a solo 9 kilómetros de la casa. Se divorciaron cuando yo tenía 3 o 4 años. Mi padre vivía en la ciudad. Casi no tenía contacto con él, apenas le conocí. Cuando se produjo el homicidio, Crystal y Tom no se llevaban bien, no tenían relación. Quizás solo se vieran por temas de su hija. Thomas tenía una coartada en el instante del asesinato. Estaba en casa con su novia a esa hora. Pero la coartada de Thomas era problemática. Su novia, Joanne Steiger, había reñido con Crystal Perry poco antes del asesinato. No se tenían mucho cariño. Joanne estaba celosa de Crystal, hasta el punto que tiene un fuerte altercado una noche en un bar de la ciudad. Crystal recibió un puñetazo en el ojo. Tenía un ojo morado. Los propietarios la separaron. Joanne es acusada de agresión. Al final se retiraron los cargos de agresión, pero las coartadas de Thomas y Joanne durante el asesinato de Crystal se consideraron entonces dudosas. La coartada de Joanne era Tom y la de Tom era Joanne. La policía no era la única que pensaba que Joanne podía ser culpable. Alguien llamaba para decir que Joanne estaba implicada. No digo que sea capaz de cometer un asesinato, pero sí es una chica dura. Pero la hija de Crystal Perry, Sarah, identificó a otro posible sospechoso. La noche del asesinato de su madre, Sarah declaró que podía reconocer la voz del hombre al que oyó discutiendo con su madre. Era el novio de su madre, Dennis Butler, de 19 años. Sarah contó que había visto a Dennis enfadado en otras ocasiones. Había visto cómo pasaba de estar irritado a furioso muy rápidamente. Dennis y Crystal tenían una relación volátil. Claramente había algunos obstáculos al tener ella 30 y Dennis 19. Crystal cuenta a un compañero de trabajo que ha tenido un incidente donde ella y Dennis discuten, y durante la pelea, verbal, él saca un cuchillo y amenaza con matarla. Al ser interrogado por la policía, Dennis niega haber estado en casa de Crystal aquella noche. Declara haber estado en casa de sus padres. Sus padres desconocían que estuviera en casa aquel día. Dennis no tiene reparos en pasar la prueba del polígrafo para limpiar su honra. La hace 2 veces y en ambas ocasiones la suspende. Todo apuntaba a él, todo. Y cuanto más investigábamos, más dedos lo señalaban.
Después del asesinato de Crystal Perry, su hija Sarah, que entonces tenía 12 años, tuvo que mudarse obligatoriamente a Texas a vivir con unos familiares. Comprensiblemente fue una época muy difícil. Cuando me vine abajo del todo. Y lloraba mucho y tenía mucho miedo. No quería quedarme sola en casa. El novio de Crystal Perry, de 19 años, Dennis Butler, era un posible sospechoso. Butler no había superado 2 tests del polígrafo. Nos indicaba que no decía la verdad en algunas de sus respuestas, lo que sugería que directa o indirectamente participó en el suceso de aquella noche. Butler calzaba el mismo número de zapato que el de las huellas de suela en la escena del crimen. Pero los investigadores no encontraron zapatos de la marca Harbor en su casa. Cuando la policía pidió una muestra de ADN a Butler, aceptó, pero a cambio pidió un favor a la policía en el caso de que fueran a arrestarle. Dice, sé que todas las pruebas me inculparán, así que cuando suceda, sean corteses conmigo. Si vienen a buscarme al trabajo, háganlo por la puerta de atrás, porque han sido muy buenos conmigo y no quiero comprometerles. Creo que en mis 15 años en la unidad de homicidios es la primera vez que alguien me dice esto. Pero cuando compararon el ADN de Butler con el ADN de la escena del crimen, todos quedaron pasmados porque no coincidían. Me sorprendió que no hubiera sido Dennis.